vamos a dar inicio a los temas. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la anestesia regional raquídea. Un poco de recordatorio sobre lo que es la historia. Vamos a comenzar diciendo que en 1860 Albert Niemann aisló la cocaína como un alcaloide puro. Posteriormente, en 1884, Carl Cole, que era un oftalmólogo, usa la cocaína en una cirugía de córnea con buen éxito. Más tarde, 10 años más tarde, Leonardo Corning administra la anestesia raquídea con cocaína en un perro, en un can, para demostrar que evidentemente sí era efectiva. 4 años más tarde, Augusto Biel, que era un cirujano, realiza la primera anestesia raquídea lumbar en él y en su asistente Hildebrand. Para poder comprender mejor lo que es la anestesia raquídea, debemos tener siempre presente para recordar sobre lo que es la anatomía. Entonces, el canal espinal se extiende desde el foramen magno o agujero occipital hasta el hiato sacro. La columna vertebral en sí es un canal donde se encuentra la médula y a la cual protege de cualquier trauma. Asimismo, durante la vida embrionaria, la médula espinal se encuentra llenando todo el espacio espinal completamente, como ven aquí, todo este azul es la médula espinal, ¿no? Durante la vida embrionaria, y a los 5 meses ya se va posicionando a nivel de la sacra 1, ¿no? S1. Cuando nace y los niños menores de 2 años, la médula espinal, el cono medular termina a nivel de L3. En los adultos, la médula espinal se sitúa aquí a nivel de entre L1 y L2. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado plasmático que se origina en los plexos coroideos de los ventrículos laterales y pasa a través de los de Monro al tercer ventrículo. Aquí está, agujero de Monro, tercer ventrículo, y desde allí va a través del acueducto de Silvio, va a pasar al cuarto ventrículo, de donde a través de los agujeros de Lucha y los Magendie va a desembocar en el canal espinal o espacio subaracnoideo. Su absorción se efectúa a nivel de las vellosidades aracnoideas o granulaciones de Pacioni, ¿no? Que se encuentra aquí en la corteza cerebral. La producción de líquido cefalorraquídeo es en una cantidad de 0,35 ml minuto, vale decir, durante todo el día son 500 ml que se va produciendo, con una tasa de recambio entre 4 a 5 veces por día, porque decimos que es secretado por las vellosidades y luego reabsorbido, ¿no es cierto? Entre la formación y la reabsorción, el volumen total es en los neonatos de 10 a 60 ml, en los lactantes y los niños menores de 2 años entre 70 a 90 ml, y en los adultos de 100 a 150 ml. También el volumen total va relacionado, está en relación al peso, es decir, en los lactantes y niños 4 ml kilo peso, y en los adultos 2 ml kilo peso. Es decir, de un adulto generalmente tomamos de referencia eutóxicamente un peso adecuado de 70 kilos, entonces 2 por 70 sería 140, entonces nos aproximamos al volumen total por día que tiene el paciente.
A una temperatura de 37 grados centígrados, la densidad es de 1003 a 1009. ¿Cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo? Proteger el sistema nervioso central, mantener una homeostasis interna, una protección inmunológica, nutrir a la médula espinal y obviamente la excreción de todos los desechos. Entonces, ¿qué es la anestesia raquídea? Es una anestesia regional de tipo central, es un bloqueo neuroaxial cuyo sitio de acción es la raíz nerviosa. Y es interrumpida la transmisión nerviosa de manera temporal, al igual que en la peridural que les dije en la anterior clase. La administración del anestésico local se la realiza aquí en el espacio raquídeo o subaracnoideo. La terminología de la anestesia raquídea también puede ser intradural, espinal o anestesia subaracnoidea. Indistintamente, cualquier término puede ser utilizada. Dentro de la técnica, al igual que la peridural, debemos seguir los pasos correctamente con todos los cuidados necesarios. La premedicación puede ser necesaria en algunos pacientes que se encuentran demasiado ansiosos y que ya lo determinamos durante la visita preanestésica. La posición también es otro factor importante porque dependiendo del tipo de cirugía y de la constitución del paciente, esta puede limitarnos muchas veces en nuestra técnica. Realizar una asepsia y antisepsia con alcohol yodado y sacar el excedente del yodo con alcohol puro. Luego tenemos las agujas espinales, vamos a determinar el espacio subaracnoideo a través de la salida del líquido cefalorraquídeo. Aquí esquemáticamente vemos las tres agujas que tenemos en nuestro medio. Las más usuales quizás son la Quinque y la Whitacre. La diferencia, al igual que en las agujas peridurales, es el bisel. Aquí en la Quinque es cortante y aquí es la punta roma con un orificio lateral. Y la de Sprott, que también es casi roma, pero ven, casi se parece a el bisel a la de la Quinque, solo que es un poco más alargada. Estas son las agujas que actualmente tenemos y utilizamos. Cuando hagamos la práctica vamos a ver, esta vendría a ser la de Quinque y esta es la de Whitacre. ¿Cuáles son las posiciones que podemos posicionar al paciente? Puede estar sentado, decúbito prono o decúbito lateral. La posición sentada generalmente es la más utilizada en los pacientes obesos porque a veces no pueden por el aumento de la presión intraabdominal y el tejido adiposo con que ellos tienen abundantemente, entonces a veces la posición de cúbito lateral es un poco incómoda. Y además esta posición también, este tipo de pacientes, nos ayuda a un poquito más abrir los espacios de las apopsis espinosas. Y esta posición también se utiliza de preferencia cuando solamente queremos hacer el bloqueo a nivel de las raíces sacras, lo que llamamos bloqueo en silla de montar, generalmente para las cirugías ginecológicas o de perineo, vaginas, algunas suturas, episiotomías, etc. ¿No? La de cúbito lateral, esta posición es de primera elección, sobre todo en las personas embarazadas, en las mujeres, porque y debe ser en decúbito lateral izquierdo, lo cual va a evitar la comprensión aortocava y la hipotensión materno-infantil, porque no nos olvidemos que ya la presión intraabdominal por el aumento del útero, entonces ya va comprimiendo la aorta abdominal. Y si nosotros la tenemos sentada, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos comprimiendo aún más. ¿Cuáles son las vías de abordaje?
dependiendo de la habilidad o preferencia del profesional, puede ser una vía mediana o paramediana, a 1,5 a 2 centímetros de la línea media. Aquí se ve. ¿Cuáles serían los planos que vamos a atravesar? Al igual que en la peridural, son los mismos, con la única variante de que aquí vamos a perforar la dura madre. Entonces, tenemos aquí la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, la dura madre y el espacio perideo, que es espinal. ¿No? ¿Están consiguiendo ver bien, jóvenes? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, aquí también vemos, ¿no? De manera más esquemática, aquí, el espacio subaracnoideo. Y como les dije anteriormente, entonces, ¿cómo determinamos la llegada? Generalmente la perforación de la dura madre se percibe ya quienes nosotros tenemos la práctica como un clic, o sea, es decir, como si estuvieras atravesando una bolsa de nylon. Entonces es un pequeño chasquido donde generalmente a veces el que está de lado también consigue escuchar, ¿no? Entonces aquí y vemos, retiramos el mandril y inmediatamente sale el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son las determinantes del bloqueo? La dosis del fármaco influye bastante, sobre todo en esta técnica, porque cuanto mayor concentración, entonces mayor efecto. Concentraciones débiles, sabemos al igual que cualquier otro fármaco, entonces su acción también es más débil. La varicidad del anestésico local, que generalmente esto está en relación a la densidad del líquido cefalorraquídeo. Ya vamos a hablar más adelante sobre los anestésicos locales. La turbulencia del líquido cefalorraquídeo, porque no es lo mismo en las pacientes embarazadas o en los obesos que tienen algún problema de tumor abdominal. Entonces, como va comprimiendo, entonces la turbulencia normal se encuentra aumentada en este tipo de pacientes y si hacemos niveles altos, podemos llegar a bloquear inclusive hasta el encéfalo, ¿no? Entonces, porque la turbulencia siempre va en sentido hacia arriba. Entonces, el anestésico puede diseminarse ahí. Y obviamente las curvaturas también, que son otro factor limitante y dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en las embarazadas, la lordosis lumbar es más acentuada. Asimismo, en algunas personas que tienen vicios de posición, como decimos, ¿no? Como llamamos normalmente. ¿Cuáles son las indicaciones? En cirugía general y obstétricas generalmente, ¿no? Las cirugías pueden ser traumatológicas para todo tipo de cirugías en las extremidades inferiores, del abdomen inferior, algunos también abdomen superior, ¿no? Porque muchas veces hoy en día el cirujano pues ya ha tomado la opción de que las vesículas ya las hagan con este tipo de bloqueo por el factor económico. Uno que sí, en realidad, que puede colaborar, ayuda bastante en algunos pacientes que no tienen económicamente para pagar una cirugía, ¿no? Entonces, en relación a una anestesia general, obviamente el costo es muy económico. Y desde luego dentro de las cirugías obstétricas, el parto vaginal, ayudamos cuando ya está en 6 hasta en 8 o 9 de dilatación, cuando ya prácticamente está coronando, como dicen los ginecólogos, los obstetras. Y obviamente para el parto cesárea. Y cirugías de perineo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Al igual que en la peridural, tenemos las relativas y las absolutas. Dentro de las relativas,
es la infección localizada, es decir, si en el punto que nosotros hemos elegido percibiéramos una pequeña lesión, podemos hacerlo un poquito más arriba o más abajo y nos alejamos de ahí, ¿no? Pero con el riesgo de que podríamos arrastrar nosotros un poco la secreción por la cual se ha producido esa infección. Pacientes con hipovolemia, eso lo podemos restaurar previamente al bloqueo, al inicio de nuestra técnica anestésica. El dolor lumbar está también como relativa, porque las agujas han visto son demasiadas finas, calibre muy delgados, entonces el daño que se puede producir es casi cero. Y las lesiones nerviosas, que también no habría mucho problema para nosotros aplicar esta técnica. En cambio, las absolutas sí, esas las debemos respetar. Como les dije en la anterior clase, el rechazo del paciente, así como también una anestesia general, por ejemplo, si es un cantante y nosotros por alguna mala suerte podría lesionarse en una cuerda vocal, podemos tener serios problemas legales, ¿no? Si él nos dice, no quiero que me intube, no quiero una anestesia general, hay que ver opciones. Pero si tiene que operarse, tiene que ser una cirugía neurológica, indudablemente no vamos a poder hacer una raquidia o ni cualquier otra técnica local o regional. Tiene que ser una general, ¿no es cierto? Y la sepsis generalizada, esto sí que es muy importante, porque no nos olvidemos que hay muchos pacientes que a veces durante la emergencia son los pacientes que llegan con mucho problema, totalmente como se dice, o sea, que no están dentro de los parámetros, por decir, tenemos en las emergencias, tenemos realmente casos muy severos de pacientes descompensados, que corroboramos con los laboratorios, y para nosotros es muy importante ver los parámetros del coagulograma, porque si de alguna manera nuestra técnica siempre es invasiva. Luego las coagulopatías, un paciente por decir que está siendo medicado con anticoagulantes, recibiendo heparina o toma aspirina, entonces también durante la valoración preanestésica nosotros debemos tener el criterio sano de que debemos suspender. Y obviamente el aumento de la presión intracraneana también, que es otro factor limitante para esta técnica. Aquí vemos el nivel segmentario, que es lo que alcanzamos a bloquear con esta anestesia regional. Y lo mismo sucede con la peridural. Cuando son cirugías perineales del periné, entonces que alcancemos un nivel de S1, entonces ya conseguimos bloquear todo esto, ¿no? Toda la región del periné para abajo. Y si para las cirugías obstétricas debemos alcanzar mínimamente un nivel de T12, porque a veces el cirujano cuando descomprime el útero, entonces cuando hace la limpieza, hace tracción de los elementos anatómicos intraabdominales y entre ellos, obviamente, el peritoneo. Y ya vemos si necesitamos para cirugías abdominales altas, podemos llegar hasta un T6 o T4, ¿no? Porque la vesícula se encuentra aquí a nivel de la parrilla costal. ¿Cuáles son las complicaciones inmediatas? Inmediatas es en el momento que hacemos la anestesia o durante las 24 primeras horas, ¿no? Dentro del sistema cardiovascular, lo primero que se nos va a presentar es una caída de la presión arterial, lo cual decimos que es una hipotensión, pero ya les había dicho también en la anterior clase que esto podemos evitarlo administrando previamente hacerle una carga rápida de unos 500 cc de alguna solución fisiológica o lactato.
La bradicardia, esto debemos tener cuidado con los niveles muy altos. No nos olvidemos que no solamente son los músculos accesorios de la respiración que podríamos bloquear, sino que también tenemos las fibras, que es los nervios, las cardioaceleradoras propias del corazón, que también discurren ahí por la parrilla costal. Entonces, si nosotros bloqueamos eso, ¿qué vamos a conseguir? Una bradicardia súbita que no vamos a poder ese rato compensar, no nos da tiempo y el paro puede ser inminente. Luego, otra de las complicaciones aquí, si usamos la aguja, sobre todo la de Quincke, que es bisel cortante, podemos lesionar, hacer una punción inadvertida de algún pequeño vasito. Entonces, siempre debemos aspirar antes de administrar el anestésico local. Dentro del sistema respiratorio, solo si tenemos bloqueos altos, se puede presentar una disnea y una apnea. Dentro del sistema gastrointestinal, las náuseas y los vómitos con esta se acentúan más que en la peridural. Por eso es siempre prevenir la hipotensión. Y posteriormente las parestesias, que el paciente es quien nos va a determinar, nos va a decir qué es lo que está sintiendo. Las complicaciones pediátricas. Estas, el paciente siempre si nosotros vamos, a veces no hay que hacer preguntas inducidas a una respuesta. Como el cirujano, generalmente, él nunca va a aducir que es por la cirugía que el paciente va a estar con dolor. Si le dice, le duele la espalda y yo le he puesto una anestesia regional, el paciente va a decir sí. Entonces, para esto, durante la valoración preanestésica, es muy importante, si nuestra técnica va a ser una anestesia regional, tener mucho cuidado y puntualizar sobre lo que nos pueda decir el paciente de algún antecedente. La cefalea postpunción dural, ahora ya se ha reducido porque las agujas son muy finas, es casi el grosor de un cabello, entonces la posibilidad de la pérdida de líquido cefalorraquídeo es mínima. La infección también, si tomamos cuidados con todo el material estéril y hacemos una buena asepsia y antisepsia, no tendríamos por qué tener, excepto en los casos de que presentara una pequeña lesión y nosotros inadvertidamente durante la asepsia llevaríamos parte de esta infección. La retención urinaria, solo si por casualidad, digamos, el anestésico muy concentrado se ha quedado a nivel de la caudequina un poco, entonces, pero eso se soluciona durante las primeras 24 horas. Y el deterioro neurológico es también raro, pero no podemos dejar de descartar. ¿Cuáles son las ventajas? Que una de las más importantes, el paciente se encuentra consciente, nos puede colaborar, nos puede decir qué es lo que está sintiendo, ¿no es cierto? Y pues las ventajas, como estamos viendo aquí, varios van a disminuir la respuesta metabólica al estrés. No nos olvidemos que todo paciente siempre en algún momento a la espera de una cirugía siempre entra en cierto desespero y pues se liberan catecolaminas que condicionan a un aumento del estrés. La pérdida de la sangre también se encuentra disminuida, es mínima, porque mismo así, si funcionando, no vamos a lesionar grande el vaso, a no ser que el cirujano seccione algún vaso también durante su procedimiento. Asimismo, disminuye la incidencia de las tromboembolias y la morbilidad del paciente quirúrgico de alto riesgo. O sea, esta sería una técnica de elección en pacientes cardiópatas. ¿Cuáles las desventajas? Tener una hipotensión arterial sostenida, lo cual nos puede producir una bradicardia por disminución del retorno venoso o de la precarga.
la neurotoxicidad y cardiotoxicidad dependiendo del anestésico local que nosotros hagamos uso. La cefalea y el dolor de espalda prácticamente las desventajas incluyen a las complicaciones. Y en las complicaciones neurológicas, que estas generalmente son inherentes de la técnica. Y la otra desventaja quizás para este tipo de procedimiento es la duración, que es muy corta, porque no son volúmenes mayores como en la peridural que nosotros administramos, y además es una sola dosis, aunque también no se descarta porque hay también las anestesias raquídeas continuas, pero no tenemos el material, entonces no podemos arriesgarnos a hacer con cualquier otro material, ¿no? Tiene que ser el necesario y el correcto. El bloqueo, como quiera que esta anestesia bloqueamos la parte sensitiva, motora y en algunos casos autonómica, entonces, ¿cómo vamos a valorar nosotros la eficacia de nuestro bloqueo? Hay esta escala de Bromage que nos indica la evaluación del bloqueo motor. En algunas vienen 1, 2, 3 y 4, las modificadas, ¿no? Entonces, decimos Bromage 0 cuando no hay bloqueo. Ven que aquí el paciente o la paciente puede flexionar o estirar normalmente los pies. Bromage 1 cuando ya el bloqueo se está instaurando y está moviendo, pero aún el pie. Bromage 2 cuando ya nosotros pedimos al paciente doblar la rodilla o levantar sin doblar y no puede, no consigue. Y Bromage 3 cuando ya hay un bloqueo total, completo, es decir, ya la anestesia está totalmente efectiva para que el cirujano pueda comenzar. Quizás la ventaja de esta en la peridural también es que el inicio es muy rápido, a diferencia de la peridural que demora entre 10 y en algunos casos hasta 20 minutos, les dije en la anterior clase, ¿no? En cambio aquí es de inmediato, tras que uno termina de administrar el anestésico local, pues inmediatamente el paciente ya va sintiendo esa pesadez en los miembros inferiores, y también nosotros vamos testando con una agujita o un algodón previamente, porque lo primero que se pierde es la sensibilidad térmica, y luego reciben al dolor. Entonces, al haberse producido con este bloqueo una vasodilatación que estamos haciendo que el paciente pierda calor, entonces con una gasita o un algodón empapado en alcohol, nosotros le decimos qué es lo que está sintiendo, frío o calor, él nos avisa inmediatamente, y vamos haciendo pequeños pellizquitos o pinzando con una pinza o con una agujita hasta a ver a qué nivel nosotros hemos llegado. Sobre el tema, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hola. 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 No, doctora, alguna. No hay ninguna. Ya, yo creo que con esto